venía o partimos así como... Ya estamos grabando, vos, Tatán, Estamos estamos grabando. grabando, estamos grabando. Ya. ¿A qué más da la opción de salir de la reunión? Así como arrancar. Ah, sí, bueno, estábamos a 4 de septiembre, 2021. 2021, sí, tarde en la noche. Y bueno, vamos a comenzar, ahora sí la primera sesión, ahora sí. Sí. Sí, la primera sesión y ya con una, podríamos decirlo como una pauta. Una eh, estructura, una una, estructura, digámoslo una así. estructura, sí. Sí. No, no, porque igual nos pasé en el capítulo anterior, igual nos paseamos por un lado y por otro. Sí, po, Eh, sí. estuvo entretenido, pero igual no se notó que, o sea, sirvió para lo que lo queríamos, que era para soltarnos un poco y para ver cómo funcionaba. Pero hoy día ya tenemos unos temas, una estructura y vamos a conversar. Oye, Oye, sí, dale, 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 dale. no, dale, dale, es que yo me iba a meter de lleno, parece que me iba a contar Ah, otra no, cosa. sí, te iba a dar un dato freak. Bueno, Estuve con esto de Neo y de Morfeo y todo el cuento. Estuve dándole harta ¿ya? vuelta a esta cuestión, ¿cachai? A propósito del pastilla roja. Hay una weá muy freak, que es que la película Matrix está dirigida por los hermanos Wachowski, ¿sí? ¿Ya? Que ahora ya no son hermanos, po, weón, son hermanas. ¿Cómo eso? Los dos en algún momento, digamos, en tiempos distintos, pero en algún momento se declararon transexuales. ¿Ah, sí? Sí, pues, weón. Aquí anoté, mira, uno de los hermanos se llamaba Andy y pasó a ser Lily. Y el otro se llamaba Larry y ahora es Lana. ¿Cachai? Entonces son Lily y Lana Wachowski. Así que además de políticos, somos inclusivos, pues, weón. Somos inclusivos, ¿cachai? Nos da otro perfil sumamente entretenido. Claro. Pero que debiésemos pensarlo igual, que quizá, bueno, conversamos que íbamos a tener invitados en algunos de los capítulos. Quizá deberíamos partir con una mujer, pues. Sí, 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 sí. Yo ya tengo alguna, ahí podríamos conversar, pero ya tengo igual Espectacular, me algunas gusta. compañeras ahí que estarían disponibles para hacerlo. Tuve una junta el otro día con un grupo de amigos acá, amigas y amigos, y les comentaba esto que estábamos haciendo y se entusiasmaron y ahí igual hay un par de chicas que están trabajando en algunos temas bueno, que serían súper importantes acá comentar. Ya, pues, dejemos. Igual super a un nivel súper local. Las dos son de acá de la zona donde vivo yo, de la región de los lagos, y en una de esas ahí podría salir algo local en lo que estoy trabajando. Ya, Así que bien, me gusta la idea podríamos de, hacerlo. de ampliar la discusión también, pues, weón. Sí, pues. Sí. Oye, bueno, si seguimos con la pauta, teníamos nosotros un poco pensado hablar sobre lo que conversamos la vez pasada, que era partir desde el inicio, ¿cachai? Sería, lo ideal sería como meternos, si bien como en la política actual, pero también tenemos que remontarnos a la idea principal que dio origen a esta conversación, a este Ah, podcast, la pastilla claro, roja. ponernos en contexto en el fondo. Ponernos en contexto, claro. Y ahí nosotros teníamos la primera pregunta, que te lo voy a hacer como modo de pregunta para que te partáis desenvolviendo tú la idea. Po. Lo primero que Oh, teníamos ya. es estallido o movilización social. ¿Qué he visto? ¿Que fue efectivamente un estallido social o fue más que nada como una seguidilla de eventos que hicieron que distintas movilizaciones sociales resurgieran en el 18 de octubre y en base a esas movilizaciones sociales se diera todo lo que vino después? ¿Qué creíste? Es estallido, para mí es un estallido. Es un estallido puesto que no hay una coordinación detrás de esto, digamos. O sea, explotó por todos lados, hubo una pequeña motivación y después terminó explotando por todos lados y cada uno con su propia motivación, digamos. No hubo una motivación. Eso para mí es como iluminador respecto de qué es. No es como, no sé, no es como la marcha del 8 de marzo, digamos, que es la marcha feminista, el Día Internacional de la Mujer, que aglutina, digamos, no sé, una cantidad también
espectacular de gente, pero digamos, todos bajo una inspiración que es el cuento más feminista, digamos. En este caso no, pues no es eso, es cada uno con su propia motivación. Por eso aparece esta cuestión tan así como aglutinante, porque no hay un tema, hay muchos temas, aglutinante, pero, no pero, sino que además, media desorganizada, ¿cachai? No sé, lo que hablábamos algún momento por el WhatsApp, ¿cachai? Así como el más crítico diciendo, yo no he visto las reuniones temáticas en Plaza Italia, ¿cachai? No he visto a nadie haciendo un discurso en Plaza Italia y el resto escuchando, sino que los he visto haciendo desórdenes, tomando en la plaza, etc. Pero si eso es, pues, bueno, eso es un estallido social, digamos que además tiene un símbolo, un gesto, una cuestión que es la Plaza Italia, pues, ¿cachai? Es el núcleo aglutinador en el centro de Santiago, que se ha prestado para otras situaciones, digamos, pero que en este momento se hizo un símbolo de la lucha de clases, ¿cachai? La Plaza Italia. Es como el corte además de Santiago, de las clases sociales, etc. Entonces, no era necesario que hubieran reuniones, no en ese momento, no en ese lugar, ¿cachai? No era el lugar para ponerse a hacer un discurso, porque no había un tema, había muchos temas. Entonces, para mí, claro, no es explicable desde el concepto de movilización. Por supuesto que hay mucha movilización detrás y hay temas aglutinadores que se han tratado desde mucho tiempo, digamos, no sé, los movimientos contra las AFP, el no más AFP, quizás incluso el Felices y Forrados, el movimiento feminista también, que llevaba ya una conciencia de largo tramo, el tema, incluso temas medioambientales, o sea, hay una cuestión larga, digamos. Así que yo me quedo con estallido. Sí, yo igual le estoy dando una vuelta, sí, sí, para mí, o sea, no hay que darle muchas vueltas, pero es estallido. Eh, pero también traté de jugar un poco con la idea de revuelta o revolución, ¿cachai? Ah, ya. Y también, claro, o sea, sin duda fue una revuelta, la revuelta es como algo, también nace como esto espontáneo, ¿cachai? Bueno, dice que la revuelta es como el hermano chico de la revolución, quizás después de muchas revueltas puede venir una revolución, podría ser. Pero quizás, claro, si hubiese sido algo que se hubiese desencadenado por distintas acciones devenidas de la movilización social, quizás estaríamos hablando hoy día de una revolución. Pero no, yo comparto completamente contigo que sí es un estallido, sí es una revuelta, eh, porque nació de algo espontáneo, fue un distinto estallido, distintos focos. Sin embargo, igual como lo conversamos la vez pasada, hay ciertas cosas que tampoco fueron tan casuales, ¿cachai? Como no fue todo tan espontáneo, ¿cachai? Como bien lo explicaste tú el capítulo pasado, cuando decía ¿cómo se llama? El que salta el torniquete, ¿cachai? No fue algo tan Claro. espontáneo como hoy día nos saltamos el torniquete y mañana está ya Chile, ¿cachai? O sea, igual fueron varias veces que se hizo esto, varios años, no es una cosa nueva, ¿cachai? Eh, lo mismo también con ciertas formas de organización que se fueron dando también, lo que yo te decía, el tema del actuar de la primera línea, eh, también viene de experiencias pasadas, ¿cachai? Sí, sí, po. Hay un El otro día, conocimiento. claro, el otro día escuchaba también a Gabriel Salazar, ¿Ya? historiador, y él comentaba un poco también que hablaba como del topo de la historia, ¿cachai? Cómo pasan ciertos acontecimientos que después eh, son disueltos, no sé, son acabados de distintas formas, ¿cachai? Pero se enraiza eh, y el topo empieza a bajar y después explota años después, ¿cachai? Y parece espontáneo, pero en verdad no es espontáneo, es algo que se fue cultivando por abajo, ¿cachai? Claro.
y que fue haciendo sus madrigueras por abajo y después explotó como si supiese siempre lo que tenía que hacer, ¿cachai? Y a mí me hace mucho sentido. Yo siempre sentí que la primera línea siempre supo lo que tenía que hacer, Sí. ¿cachai? Eh, Lamentablemente sí, tuvimos todo un periodo después del 73, de la dictadura, en la que perdimos mucha, también lo conversamos la vez pasada, capacidad cívica, ¿cachai? Entonces, creo que no supimos como sociedad cómo encauzar este momento. Y ahí tuvimos que lamentablemente empezar quizás como a descansar en la respuesta que pudo haber dado la clase política, ¿cachai? Porque siento que como sociedad, como este estallido, esta revuelta, es como, ¿cómo la encauzamos? ¿A dónde vamos? O hacemos una revolución, pues, no sé, ¿cachai? Y al final fue como va terminando en el acuerdo por la paz, ¿cachai? Eh, Es buena la idea del topo, ¿ah? Es buena la idea del topo. Tenéis razón en es muy eso. buena. Sí. Mm. Ahora, hay una cuestión para mí que es clave en este, como en el término del detonante, ¿cachai? ¿Cuál es el detonante? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual la gente decidió salir a la calle, digamos, decidió movilizarse a partir, digamos, de una situación en el metro con los secundarios, digamos? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Yo le he estado dando vuelta a esto, ¿eh? Le he estado dando vuelta. Y creo que hay una cuestión que es clave y que la historia a lo mejor no lo ha sabido como incorporar al relato, ¿cachai? Que es que de alguna manera, siento yo, que lata tener que estar diciendo siempre que es la propia opinión, ¿eh? No lo digo más, no lo digo, es mi opinión. Ya. Como que este gobierno de alguna manera perdió el pudor. Ya o sea, el eslogan de no son 30 pesos, sino que son 30 años, es súper potente porque uno podría decir, ¿sabéis qué? Hemos estado en desacuerdo de todo esto, con todo esto durante los últimos 30 años. O sea, esperábamos que la alegría llegara y no llegó. Así tanto, ¿cachai? Sin embargo, nunca explotó. Y vino a explotar recién ahora. Y yo estaba buscándole como, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y creo que el cuento es que este gobierno en particular, no voy a defender los gobiernos anteriores, no me interesa, pero creo que este gobierno en particular perdió el pudor. Y lo perdió con discursos súper pencas, ¿cachai? Así como, usted quiere arreglar su colegio, usted quiere arreglar el colegio de los niños, haga un bingo. ¿Cachai? Esa Sí. weá no la había dicho nunca un ministro. Por último, alguien hablando de educación y la falta de recursos se había ido por las ramas, no sé, puta, es la oposición la que nos traba los proyectos, ¿cachai? No sé, hemos presentado, Claro. ya, está bien, no presentaste nunca nada, está bien, ¿cachai? Pero este gobierno ni siquiera intenta evadir la pregunta, sino que de frentón te dice, no me interesa. ¿Cachai? El quiere hacer un bingo, el hacer un bingo para mejorar el colegio, para mí es clave. Esa weá así como es inaceptable. Sobre todo cuando los colegios municipales, sobre todo, hay colegios que están en la ruina, weón. ¿Cachai? Sí. O sea, a nivel de baños, de instalaciones, de infraestructura, o incluso implementación tecnológica, cero, compadre. Mm. Después viene esto así como, oiga, mire, quiere bajarle el precio al metro, levántense más temprano, ¿cachai? Es la instalación nuevamente de la derecha más dura diciéndonos flojos, weón. Sí, Diciéndonos flojos, ¿cachai? Bueno, son los flojos los que no se levantan temprano. Haciendo alusión a esto, de la conexión que siempre se ha hecho entre la pobreza y la flojera, la pobreza y la desidia, la pobreza y, digamos, la falta de educación y la falta de trabajo. Esa weón es mentira, ¿cachai? Después el ministro diciendo, bueno, todo sube, pero para los románticos las flores bajan. Y con cara de te regalan lindo, flores. claro, con cara de Sí. lindo. ¿Quién compra flores, viejo? ¿Quién compra flores? ¿Cachai? No El otro, sé tú, pero yo todavía mantengo esa acción romántica. sí, no, yo no. No, yo no, yo compro chocolate. Pero independiente de eso,
no es una acción, digamos, que esté dentro del presupuesto familiar, po, weón, ¿cachai? Es No, claro. efectivamente para los románticos, pero para los románticos que tienen para comprar flores, po, weón, ¿cachai? O chocolate. Sí, po, A ver, ¿cachai? Entonces vino esta seguidilla de cuestiones que en el fondo nos enrostraron ser flojos. mm, Y yo creo que esos son los detonantes. Ahora, para mí, en particular para mí, fuera de mirar así con cara de, lo vengo diciendo hace rato, esto yo sabía que iba a pasar y todo ese cuento, lo que me detonó a moverme fue que sacaran a los milicos a la calle. Cuando Piñera saca a los milicos a la calle, yo digo, ok, a la calle. ¿Cachai? Pero previo vino toda esta weá discursiva, weón, y se me quedan caletas en el tintero, no sé, pues, weón. Monkever, que sí. hoy día está en la convención constitucional, diciendo que la clase media tenía 2 departamentos, una casa, un auto, pues, weón. ¿Cachai? Y después de decir esa estupidez, fue ministro de vivienda, weón, de desarrollo social, bueno, una weá así. ¿Cachai? Entonces, este gobierno en particular perdió el pudor. El discurso se le fue a la Sí, espalda, weón. sí, yo creo completamente. O sea, no. Y que habla también de una muy mala capacidad política. O sea, o perdieron Es que el eso es, pudor o perdieron su capacidad política, eh, como decís tú, si por último vais adornando estas situaciones, el alza del metro la podía ir adornando de alguna forma, ¿cachai? Pero es la forma, son las maneras. no la forma, Yo creo, sí. se te va, quizá uno que puede ser uno de los más importantes, que es el ministro que decía, no sé si, no sé si fue el ministro, pero dijo que la gente iba a hacer vía social al consultorio. ¡Oh, terrible, weón! Terrible, terrible, sí, po, Mal, weón. po, weón. ¿Qué onda, po, weón? ¿Quién va a hacer vía social al consultorio si es terrible, po, weón? ¿Cachai? Exacto. Ahora, a mí personalmente lo que me motivó más, bueno, a mí me tocó el estallido social estando acá en el sur, eh, por lo tanto, uno se sentía un poco como un león enjaulado acá porque sentía que estaba todo pasando allá. eh, y acá como que llegó un poquito después la ola de las manifestaciones, ¿cachai? Las marchas, todo eso. Eh, pero una de las cosas que rebalsó completamente, al menos en mí, la necesidad de salir a las calles, fue la forma en que empezaron a reprimir a los cabros ya en el metro. Sí, también. Porque y yo creo que la sociedad en general lo entendió así, porque no sé si lo viste así, pero yo sentí que por primera vez una manifestación de ese tipo, que es una manifestación con desorden, no estaba siendo mal evaluada por la sociedad, porque ya se entendía que esta seguidilla de ofensas que tuvo este gobierno con el pueblo, la encarnó y la supo llevar adelante los estudiantes, los secundarios, Sí. y les pasaron la cuenta. Y la gente, yo creo, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando le preguntaban en los matinales a la gente en la calle, ¿qué opina de que se hayan roto el torniquete y que hayan pasado el metro? Y muy poca gente en contra. Muy poca gente en contra, cuando en general la mayoría de las personas lo que rechazan, no, hay que conversar. No sé. Sí, Eh, y yo creo que la represión que sufrieron los estudiantes fue un gatillante importante para la población. Ahora sí, como te digo, lamentablemente acá llegó como tarde, o sea, no tarde, pero sí después, y con una intensidad distinta, y además y quizás con una intencionalidad distinta. Acá la gente se vio en las calles, los grupos que son como más de choque, por así decirlo, no fue tan espontánea la cuestión, es como ya, y empatémoslo de allá, ¿cachai? ¿Y cómo lo empatamos? Ah, y rompamos algo. Entonces claro. fue muy, ¿cachai? No fue tan espontánea la acción en la calle, ¿cachai? Y eso sí produjo cierto rechazo. Porque si bien, por ejemplo, en Santiago tuviste la quema de iglesias y todo el tema, ¿cachai? También siempre quedó un poco la duda de quién lo hizo, quién actuaba. Acá abiertamente, por ejemplo, en la catedral de Puerto Montt, ¿cachai? Hicieron unos daños bien,
penca, ¿cachai? Que no tenían ni un sentido de hacerse, ¿cachai? Entonces ahí se perdió cierta, además que acá son bien fachos, bien de derecha en general, no sé si en general, no sé si en la mayoría, pero sí hay una derecha súper dura acá, ¿cachai? En la región. Entonces eso produjo una deslegitimación en un momento del movimiento social. Afortunadamente, después igual se hicieron una marcha bastante grande en Puerto Montt, Osorno, Puerto Vara, ¿Ya? donde se logró movilizar a más gente, pero sí costó como encauzar un poquito la sensación, como el qué es lo que había que hacer. Oye, Y ahí, sí, sí, po, ¿ah? sí, po, sí. No, perdón. Y ahí Dale también, nomás. y ahí también sí salió un poco lo que comentaba antes. Salió un poco más ya quizás la respuesta política, ¿cachai? Ya se empezaron a organizar ciertos conversatorios o lo que se llamaron los cabildos, se llamaron en ese momento, ¿cachai? Organizados por ciertos personajes que uno ya lograba identificar, ¿cachai? Y ahí como que empezó que trató de verse hacia dónde iba la cosa y qué es lo que había que lograr, ¿cachai? Y en un momento ya fue como, chuta, ¿sabéis qué? No hay una causa sola, pero sí muchas de las causas que están moviendo, ¿no? Terminan todas en la Constitución. Era como conclusión la Constitución. Pues, la Constitución te traba esto, la Constitución te traba esto, entonces al final, dijeron, ¿sabéis qué? Esta es la Constitución. La Constitución es la que Claro. cambia. Espérate, pero antes de meterme en eso, otra cosa fundamental es que yo creo que el éxito de esta revuelta y que duró tanto tiempo fue que efectivamente no había un cabecilla, no había uno dando un discurso. Y eso es importante porque el gobierno no supo a quién darle. Y empezaron Bueno, a inventar que a los coreanos, a los que bailan, ¿cómo se llama esta weá que el bailan los K-pop, coreanos? el K-pop. K-pop, ¿cachai? No, es que la tía Pikachu, que el enemigo poderoso. Entonces empezaron a dar palos de ciego. Po. Sí, pues bueno, el gobierno ahí construye un relato basado de alguna manera en dos aspectos, ¿cachai? O sea, digamos, basado en dos cosas. Una es como el llamado al disturbio, ¿cachai? Es como otros gobiernos de izquierda están llamando, digamos, a que esta gente se movilice. Entonces hay una especie como de agitación por parte de movimientos de izquierda y de otros gobiernos. ¿Ya? Y por otro lado, el segundo, digamos, es la estrategia del lumpen, pues, bueno, es decir, es el narcotráfico el que está hoy día tomándose las calles, ¿cachai? Es el narco, es el lumpen, y de esa manera, digamos, sin entrar a decir que las demandas son ilegítimas, las deslegitima con el discurso. O sea, en el fondo, nadie se está moviendo, nadie está quemando el metro, nadie está tomando la Plaza Italia porque tenga estas demandas, ¿cachai? Es decir, sino que lo están haciendo porque son delincuentes o porque hay una agitación proveniente desde Corea, desde Venezuela, el Chilezuela ahí estuvo, pero al pie del cañón, digamos, y de esa manera deslegitimaban las demandas sociales. Ahora, quizás nos vamos a quemar aquí, Tatán, pero a lo mejor deberíamos discutirlo. Es posible separar, digamos, la violencia de esta especie de revolución o del disturbio, ¿cachai? Eh, o sea, a ver, ¿a qué me refiero? Vamos al grano, digamos, vamos al grano. ¿Es la forma o no es la forma? Sí. ¿Es la forma o no es la forma? Esa es la pregunta, sí, ¿cachai? Ahora, ¿por qué digo vamos al grano? Discutí esta weá montones de veces en octubre del 2019, noviembre, diciembre, enero del 2020, etc. ¿Qué pasa con el emprendedor que tiene justo su negocio ahí en Plaza Italia? O con la dueña del departamento que está justo en Plaza Italia. ¿Cachai? Entonces, en el fondo es, ¿y por qué a ellos los vamos a abandonar? O no sé, pues, weón, el rollo en Valparaíso, ¿cachai? ¿Vamos a permitir que Valparaíso esté destruido por esta movilización? Y es justamente eso, pues, weón. O sea, nadie quiere que alguien salga herido, weón. Desde mi perspectiva,
Ojalá nadie saliera herido, weón. Ojalá la violencia no fuera necesaria, weón, ¿cachai? Pero lamentablemente es necesaria, weón. O sea, está hiper demostrado que la marcha pacífica que trata de instalar un tema y resguarda a una persona para que vaya a entregar una carta no llega a nada, absolutamente nada. Pasa sin pena ni gloria y el tema sigue ahí escondido. O sea, para decirte que han habido marchas para levantar proyectos en torno a la salud, bueno, a la salud, bueno, ¿cachai? O sea, que sea necesaria una marcha para levantar un tema en torno a la salud, quiere decir que para levantar un tema que no sea tan relevante como la salud, o en la conciencia colectiva menos relevante, quiere decir que efectivamente tenéis que hacer algo más. Y las revoluciones nunca han estado exentas de violencia, pues, bueno. O sea, lamentablemente alguien sufre. Ojalá no fuera así. Nadie lo quiere. O sea, esta cuestión así como de ustedes no tienen conciencia respecto del microemprendedor que está perdiendo su pega. Sí, bueno, sí la Claro tengo. que sí. Duele. O sea, a todos nos duele. Po. Sí, Sí, pues, po. duele. Pero la pregunta de fondo es ¿quién? ¿Quién lo está haciendo? Sí. ¿Cachai? Hay una persona que está tirando la piedra. Hay una persona que le está rompiendo el vidrio. Ok, vale, está bien. Ese weón, puta, no debería estar haciendo eso. Ok, pero ya lo hizo. ¿Es culpa solo de él? Entonces ahí uno entra a preguntarse si es necesario o no. Y es. O sea, nada de esto hubiese sucedido si no hubiésemos tenido que llegar aquí para que todo se moviera, pues bueno. Sí, claro. ¿Cachai? Yo Esa es la igual, respuesta. igual creo que igual te puedes preguntar ¿cuál es el origen de la violencia? Hay una canción de Claro, Los no, sí. Miserables que se llama así, el origen de la violencia. ¿Sí? Y la canción dice, si soy pobre y me marginan, ¿quién es el violento? O sea, ¿cómo queréis que reaccione? ¿Cómo queréis que reaccione un cabro del Sename, weón, donde los matan? Donde los ¿Cachai? Donde violan, los los matan, maltratan, sí. donde los violan, weón. O sea, ¿cuál queréis que sea su respuesta, weón? Pero Que vayan y se sienten a conversar. ¿Cachai? Entonces, tampoco pero tan sí al yo creo que extremo, hay un. tampoco No, tan al no, no, extremo. claro, sí, pues, no, sí, también puede ser con mucho menos, pero igual el origen de la violencia es otro, ¿cachai? No es una violencia quizá física, no necesariamente, porque en algunos casos sí puede ser, pero este hastío que generó en la sociedad no es porque el origen haya sido una violencia física, pero sí hay una violencia en otras formas en toda tu forma de vida, al final, ¿cachai? En tu trabajo, que te llenan con crédito y con deudas, perdón, y pedís créditos para pagar las deudas, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues morir en la rueda. Eh, y ante eso, claro, y lo que tú decís, la respuesta violenta, ¿es válida o no es válida? Yo creo que sí. Yo creo que sí, obviamente que a todos nos duele, puta, que haya gente que se vea perjudicada, como si tú, el caballero que tiene el negocio, la persona que vive en tal lugar, ¿cachai? Pero sí, no hay otra forma, ¿cachai? Y no hay otra forma porque nos cerraron las puertas para que existan otras formas de cambiar las cosas. O sea, si no hubiese sido así, imposible que hoy día estemos hablando para cambiar la constitución. No hubiese pasado. Oye, si el O ministro hubiésemos hubiese tenido una dicho, constitución como la que firmó Lago el 2005, que es una wea, pero que no tiene ni un oye, cambio. Cambió la firma. para mí esta weá es clave. Si el ministro hubiese dicho, bueno, en vez de hágase un bingo, hubiese dicho, oiga, ¿sabes qué? Vamos a hacer un catastro del estado real de los colegios y vamos a Claro. invertir plata, no solamente en repararlo, sino que en poner tecnología, porque esos niños merecen la tecnología. Porque esos niños que han estado, digamos, votados, porque para que un colegio llegue a estar así quiere decir que está votado, compadre, que el Estado no se hace cargo, que el ministro diga, ¿sabéis qué? Vamos a cortar la brecha. Eh, bueno, el año pasado, bueno, lo leí esto, pero hay estudios que indican que en Chile un niño pobre, para que salga, digamos, de ese estado de pobreza, necesita 4 generaciones. ¿Cachai? En Chile, no en Venezuela, en Chile. Entonces, claro, si tú vayas analizando así, ya, pero ¿y por qué? Ah, bueno, por eso, porque el colegio vale callampa, porque el profesor no tiene los recursos en ese colegio, muchas veces los pone él mismo.
hay municipalidades que tienen que, en el fondo, priorizar entre qué hacen, weón. ¿Pagan los sueldos o arreglan los baños, weón? ¿Cachai? Entonces, efectivamente hay violencia detrás de esta, digamos, movilización, estallido, lo que sea. Hay una violencia anterior, que es la violencia del Estado, weón. Digamos, para mí es clave. Este estallido, yo lo voy a decir así, es una lucha de clases, weón. Son los pobres marginados versus, y bueno, y de alguna manera respaldado por los que no son tan marginados, pero que tienen cierto nivel de conciencia, versus las clases privilegiadas. Sí, bueno, la Cecilia Morel lo deja terrible claro, weón. Terrible claro. Vamos a tener que compartir nuestros privilegios, ¿cachai? Vamos a tener que encerrarnos. Bueno, ándate al supermercado y cómprate todo, porque vamos a tener que encerrarnos un rato y vamos a tener que empezar a pensar en compartir nuestros privilegios. Y además agrega que son los ovnis, weón. Es una invasión alienígena, ¿cachai? Porque somos así de desconocidos, weón. Somos así de desconocidos. Es un mundo así desconocido para ellos. Exacto, weón. Que un ministro de Estado te diga que la clase media tiene 2 departamentos, una casa y no sé, un auto, weón, ese weón está en lo correcto, weón. ¿Sabes por qué? Porque te quedaste pegado, weón. Porque ese weón cree que es clase media, weón. Claro. Ahí está ahí volví. Ahí sí, ahí sí. Ah, me pegué yo, parece. Ahí sí. Sí. No, parece que soy yo. ¿Sí? Ah, ya. Puede ser. Que acá está corriendo viento que se viene la lluvia. Ah, Se puede ya, cortar. ya. Puede Bueno, cortar pero esa es la internet. weá, ¿cachai? O sea, que el ministro diga eso es que, incluso se lo han preguntado a Piñera, me acuerdo alguna vez, don Francisco creo que lo está entrevistando, y efectivamente Piñera se declara como un tipo de clase media, weón. Mm. ¿Cachai? Que hay una weá que es como que son tus círculos más cercanos los que de alguna manera te van definiendo, pues, weón. Entonces estos locos se ven con weones como ellos, puros weones similares, y se sienten clase media, weón. Entonces para ellos, y conversan como que si fueran clase media, para ellos mismos son clase media, weón. Sí, po. ¿Cachai? Y efectivamente, pues, weón, si ellos son clase media, puta, no, yo tengo 2 departamentos, un par de casas, weón, un auto, y soy clase media, pues, weón. Entonces, yo estudié aquí en el Nido de Águila, que es un colegio manido para clase media, entonces todos los colegios son como el Nido de Águila, pues, weón. Y el discurso se crea a sí mismo, el discurso se crea a sí mismo, porque el discurso Mm. crea realidades, pues, weón. ¿Cachai? Sí. Entonces, porque yo no creo que el algoritmo, digamos, el algoritmo de las redes sociales, no sé, pues, weón, porque ahora ya uno no ve lo que hay, digamos. Uno se mete a Facebook o a Google, a la cuestión que sea, uno ya no ve la información así tal cual, libre. La va viendo acorde al algoritmo que va reconociendo tus preferencias. Por supuesto que a Sí, Piñera, po. a Monk, a todos esos monos, no les va a aparecer ahí el ciudadano, por ejemplo. ¿Cachai? No les va a aparecer un medio local. Les No, claro, aparece po. el Mercurio, weón, y las noticias del Mercurio, ¿cachai? Mm. Y puras weas de su entorno social, puras cuestiones sobre su entorno social. Entonces, cuando yo pasó todo esto, yo me metí a redes sociales, quise investigar en algún momento, no sé por qué, weón. Fue para peor al final, para mí. Me metí a redes sociales y buscaba páginas de derecha, ¿cachai? De derecha. Y efectivamente los locos estaban hablando de que esta weá era una invasión rusa, que weón, Sí, po. Maduro weón, le estaba pagando a alguien, y yo miraba mi cuenta y no, nadie me ponía plata ahí, etcétera, weón. Entonces el discurso se armó a sí mismo, weón. Ahora, yo sí, igual, también, o sea, comparto plenamente, pero también lo llevo con algo que lo estuve pensando que conversaste en la sesión cero, en el capítulo pasado. Cuando habláis como de Mañalich, cuando decía como que no sabían o que no conocían que había como una pobreza en Chile, eh, y ese en verdad el weón sabía o no sabía, como que igual me quedé pensando, ¿saben? Y de Sí lo repente yo digo, sabía, ¿sabéis sí lo qué? sabía. Pero, Pero pero de repente, saberlo no es comprenderlo, weón. es que esa es la weá, po, weón. Esa es la weá. Y es Sí, como, ¿cuál es la magnitud de la pobreza, cachai? ¿Qué es la pobreza para ellos, cachai?
Y esa es la weá que ahí es donde yo creo que se pierden, porque viven también del romanticismo de la pobreza, ¿cachai? No, la pobreza a lo mejor es el viejito que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, ¿cachai? Y le alcanza para lo justo, ¿cachai? Pero en verdad no viene lo atrás, y la pobreza también se da en otro aspecto, en otras poblaciones, porque ellos también, o la pobreza dice, no, la pobreza a lo mejor es la toma. Ah, ya, esa es la pobreza. ¿Y cuántas tomáis? No, no sé. Habrán 30.000 en todo Chile, ya no son tantos los pobres. Pero la pobreza también se da en otro formato. La pobreza también tú la ves en sectores de real clase media, ¿cachai? En comunas real clase media. La pobreza también la veía no sé, pues en la cisterna donde vivimos nosotros, también la veía en la granja, ¿cachai? También la veía en Independencia. La pobreza no es la toma, yo creo que ellos piensan que eso es la pobreza y el resto Es es que, clase media para arriba, ¿cachai? Tatán, Y ahí se pierden completamente, po. Tatán, weón, para estos locos, la pobreza es no tener plata, weón. Eso para Claro, ellos y ahí es la se, pobreza, weón. sí, ¿Cachai? porque tan pobre como eso puede ser una persona que gané, no sé, ya, que gané o el sueldo mínimo, un poco más del sueldo mínimo, pero se te va pagando, weón, todo, y si llegáis, weón, al segundo día sin sueldo, para ellos no es No, pobreza, pero weón, uno sabe, weón, que no vivís, pongámonos en po, este plano, Tatán. Pongámonos en este plano, para que se vea, para que se note, weón. ¿Cachai? La pobreza no es solamente no tener plata, weón. ¿Qué es para un papá, una mamá, ponerse en la fila de una olla común, en la fila de una olla común, weón. para llevarle un plato de comida a sus hijos, weón? O sea, hay una weá psicológica en solamente ese gesto, sin todavía, weón, o sea, sin todavía llenarle el plato. Ya hay un tema psicológico en ese padre y esa madre. Sí. ¿Cachai? Imagínate, yo siempre pienso en esta weá, lo que es para un ciego ser ciego. ¿Es acaso posible entender lo que es ser ciego, vendándote los ojos, weón, y saliendo a caminar? No es posible, weón. No es posible comprender lo que es un ciego. Porque la ceguera no es solamente no ver, weón, ¿cachai? Y no es un rato, weón. No es que me vendo los ojos y digo, oh, chucha, no se ve nada. No, weón. ¿Cachai? Entonces, imagínate que para una persona que es pobre, que no tiene accesos, que no es considerado en ningún trabajo, que tuvo una educación pobre, ¿cachai? El desarrollo, lo que piensa para futuro, cuando mira a su hijo y dice, chucha, ¿qué va a hacer de estos cabros chicos en el futuro? Yo como papá, ¿qué puedo darle, cachai? Entonces, cuando Mañalich dice esa weá, lo que el loco está diciendo no es que no la conoce, lo que el loco está diciendo es, yo sabía que estos locos eran pobres, pero no sabía lo que estaban viviendo. No sabía Claro, los niveles de decisiones. ¿Cuáles son las cosas que ellos consideran para tomar una decisión? el ¿Cachai? gráfico, po. O El sea, gráfico. no la revista El Gráfico. Sí. Me refiero a los gráficos, y por eso se pierde, porque por ejemplo, ¿qué ven los buenos? Que el PIB son 700, 800 lucas, o sea, el PIB, perdón, el ingreso promedio por persona. Entonces, eso no es real, ¿cachai? Ellos se quedan con los números, ¿cachai? Que ven en un Excel, y en base, bueno, volvemos, porque son todos ingenieros comerciales, pues, weón. Justamente por eso, le diste al clavo, weón. Por eso es Lavín, el creador del cosismo en Chile, weón, es capaz de salir en la tele diciendo, oiga, usted es pobre, mire, yo le tengo la fórmula. Una rebanada de jamón sale 50 pesos, un pan sale 20 pesos, no sé, weón, con precios que ya eran falsos, pero eso ni siquiera voy a hablar de los precios, el ejercicio, es el ejercicio. ¿Qué es para un papá, weón, tomar agua, weón? Tomar agua con limón, porque no tenéis que echarle al té, weón. No tenéis que echarle. No, Y claro. una mamá que no come, weón, para que el hijo pueda comer. ¿Cachai? O el que va y pide fiado, weón, ya. Que es tan romántica esa weá de ir a pedir y que la vecina te dé su tacita de azúcar, ¿cachai? Pero, weón, la decisión de tener que ir a pedir, no el pedir, la decisión de tener que ir a pedir, Sí, pues, weón. ¿cachai? Oye, y yo lo enlazo mucho. Es increíble cómo salieron después del estallido y ahora con la pandemia, la cantidad de ollas comunes, increíble. Y lo que tú decías, filas, weón.
y, no y lo más increíble es que no se acaban. O sea, las ollas comunes como que volvieron, después quizás de cuánto tiempo, Siempre y hubo. como que ya se queda, y siempre hubo, pero ahora yo creo que hay Se más, hicieron, se hicieron como que visibles, se claro. quedaron, Sí. se quedaron la wea, o sea, increíble. Acá bueno, una de las chicas que yo te decía que me junté el otro día y que le había gustado mucho esta idea del podcast, ella trabaja en la olla común acá en Puerto Vara, y me relata, los casos que llegan son peludos, po, weón. Peludos, gente que dice, no, que el otro día tuvo un viejito que vive solo y que a la combustión tuvo que tirar sus zapatos. Sí, po. Sí, po. Claro. ¿Cachai? Porque ya no le quedaba nada más que quemar, No el le viejo quedaba ya nada más adentro que tiene los puros muros, ya no le queda nada más, ¿cachai? claro. Entonces, weón, es Abandono. increíble. Yo, completo, completo. Y yo, qué bueno que igual, o sea, bueno, lástima, pero qué bueno que haya explotado esto como en la cara, esto, que le haya explotado y que hayan dicho, weón, que son alienígenas, pues, weón, ¿cachai? Como sí, pues, weón. Es Sí, algo pues eso completamente somos. extraño, pero esto es, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Esto es y qué bueno que haya pasado así. Y bueno, Oye, a propósito de a dónde iba a ir, si nos estamos alargando, ya está bien, está bien, está bien. Que es la respuesta política, que es poco política, pues, bueno, que es la declaración de guerra de Piñera, pues, bueno. ya, sí, pues, weón. Claro, esta declaración de guerra, que además la materializa muy ridículamente, weón, en Plaza Italia, pues, weón, ¿cachai? Entonces, es esta masa que ya instala como símbolo, incluso, digamos, un símbolo mayor que era el sacar a Baquedano de ahí, a la estatua de Baquedano, porque, digamos, es como el estandarte, pues, ¿cachai? Es el estandarte de la guerra. Entonces, Piñera, en vez de salir con una respuesta política, lo que hace es declarar la guerra, pues. Sí, pues, Y además, así en una weá del absurdo absoluto, comparte el símbolo, pues, weón. Entonces, manda a los pacos a retomarse todos los días la Plaza Italia. mm, Y no sé, pues, weón, a pintar los muros, sacar los rayados, porque los rayados de alguna manera también le van dando el contexto a la explosión, al estallido, ¿cachai? Te van recordando en la narrativa social, ¿cachai? Que efectivamente esta cuestión existe, está. mm. Y entonces, como para bajarle el humo, te va pintando los muros, te va tratando de retomar Plaza Italia, ¿cachai? Y declara la guerra de esa manera, pues, weón. O sea, una cuestión del absurdo absoluto. Y Sí, después aparece, digamos, como la respuesta, ya que nadie tomaba, digamos, la bandera política, intenta aparecer, que para mí es hasta medio gracioso, que los partidos políticos intentando capitalizar el movimiento y transformándolo, queriéndolo transformar en movimiento, movilización. mm, ¿Cachai? Jadwe, saliendo en la calle diciendo que ellos son los precursores de esto, y no solamente ellos, pues, bueno, de ahí todos los partidos de la Concerta de alguna manera trataron de capitalizar esta cuestión, incluso también el Frente Amplio. sí, yo igual creo que bueno, lo de Piñera fue bueno, era más Piñera. Era más de Piñera, ¿no? Así tampoco uno podía esperar nada más. Lo que sí que también lo conversamos la vez pasada, que afortunadamente la respuesta de la Fuerza Armada no siguió en la línea de Piñera, po, weón. O Claro. sea, Piñera salió diciendo estamos en guerra contra un enemigo poderoso y al rato después salió Arriagada, creo que era la Piñera, no me acuerdo. No me acuerdo, bueno. Y el weón dice, no, yo no estoy en guerra con nadie, weón. ¿Cachai? Históricamente, yo creo que, o sea, mirándolo ese simple hecho, o sea, no tan simple, ¿verdad? Pero mirando ese hecho con una perspectiva histórica, yo creo que va a ser una weá súper interesante de analizar en adelante, Sí. porque fue darle la espalda al gobierno, ¿cachai? Y bueno, fue lo que marcó también que esto no haya terminado en una masacre como terminaron otras movilizaciones. O sea, igual, si no me equivoco, son casi 55 los muertos que hubo durante el estallido, ¿cachai? No sé cuántos, 300 y tantos mutilados. Pero si las Fuerzas Armadas hubiesen seguido la línea de Piñera, seguramente hubiesen sido muchos, muchos más. Po.
Yo creo que ese hecho es sumamente relevante para, para que no hubiese seguido, o sea, porque ya de Piñera se hubiese quedado en otra, yo creo que hubiese tomado ya otra parada mucho más dictatorial, ¿cachai? Y ya mucho más parecida al dictador que tuvimos. Sí, sí, justamente. Igual a mí me llama la atención un poco cómo la derecha de alguna manera tampoco se ha hecho cargo de esta cuestión. Y, puta, uno dice la derecha, yo así como que uno tiene impregnado decir la derecha, el facho, no sé, weón. Pero no es solo la derecha, weón. ¿Cachai? Hay una continuidad del modelo, quizás amarrado por la constitución de Guzmán, weón. Pero igual hay un gustillo, hay un gustillo por el modelo, pues, weón. Entonces, el legado neoliberal, el legado del individualismo, nos quitó las fórmulas de hacer política, nos metió en la cabeza el consumo, toda la expresión social siempre va a estar basada en plata, ¿cachai? Es decir, ¿qué es lo que quieren? Queremos educación gratuita. ¿Ya? Versus, digamos, la discusión de, no sé, pues, ¿por qué el Estado debe financiar la educación? ¿Cuál es el rol del Estado respecto a la educación? Ahí hay una pregunta un poco más profunda, ¿cachai? Que se responde por una weá ya cultural propia del modelo en plata, po. Pero para mí no es plata, no es plata. Es el legado, es la expresión, ¿cachai? Es la expresión del porqué. Entonces, claro, no aprendimos a hacer política, no nos metieron este modelo del consumo así, bueno, a la fuerza, nos gustó, se profundizó, y cuando nos vimos en esta sensación de que en realidad teníamos que avanzar una cuestión más colectiva, explotó, po, weón. En vez de seguir un camino institucional, explotó. Porque no podía ser de otra manera, po, weón. Si no Sí. aprendimos a que fuera de otra manera. ¿Cachai? Entonces, esta cuestión que aparece siempre en los grupos de cabros más, digamos, más recatados, más de derecha, etcétera, así como de, lo que pasa es que tú eres un violento y por eso avalas esto. No, weón, no, no. De hecho, discutirlo entre nosotros ya es, digamos, tratar de comprenderlo mejor. Es un ejercicio, ¿cachai? Pero este ejercicio no se lo vamos a pedir a todo el mundo, No, porque no todo claro. el mundo tiene el tiempo para hacerlo. Y porque no todo el mundo sabe hacerlo, weón. ¿Cachai? Sí, po. Oye, yo creo lo que tú decís, pues, como se nos olvidó o nos coartaron la capacidad de saber cómo Si nos eh, metieron la tele todo el rato, weón. todo el rato, claro, pues, weón, es como, ¿cómo arreglamos esto? No sé, veamos el matinal. El matinal está A la tonca. hablando de los políticos. Claro, sí, pues, weón. Eh, bueno, y por eso también, lo que yo creo, yo hago una crítica igual a la movilización, es que se desinfló igual después, yo creo que se desinfló después del acuerdo por la paz, ¿cachai? Es como, oye, no sé, como que culparon a esto y culpan a Boric, que, oye, como tú firmaste este acuerdo, se desinfló la movilización, es como, oye, ¿en qué momento les dijeron que nosotros firmáramos para que ustedes se vayan para la casa? ¿Cachai? Es como, desde mi punto de vista, creo que cada uno en su trinchera, mirándolo como desde las trincheras de la izquierda, cada uno en su trinchera tenía que hacer lo que tenía que hacer. La movilización social, la protesta social tenía que hacer lo suyo. Y la clase política de izquierda también tenía que hacer lo suyo, porque, bueno, a la calle no podían ir, porque la calle no se los tenía permitido, pero por lo tanto ellos tenían que buscar su salida institucional. Pues, y creo que la salida institucional era este acuerdo que se llegó en la que se votaba apruebo o rechazo por cambiar la constitución y es lo que estamos viviendo hoy día, que es la instalación de la convención constitucional. Sin embargo, la calle no debía ser soltada nunca. Eh, y creo que eso empezó a pasar. Bueno, también igual obviamente vino la pandemia, también hay un cansancio y todo. Eh, pero esta respuesta política no necesariamente tenía que ir de la mano con una desmotivación en la calle. De hecho, yo postulo que el proceso constituyente tiene que ser acompañado por la movilización social. Yo creo que cada una de las cosas que pasen, que se discutan, bueno, no todas, pero obviamente esas que son
cruciales, fundamentales, tienen que ser acompañados. O sea, si hay una votación que se va a ver mañana de esto, bueno, hay que estar en la calle pidiendo y manifestando que esto es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cachai? Esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros vamos a pelear, ¿cachai? Por lo tanto, o sea, si ustedes van por otro camino, la calle sigue presente. O sea, nosotros volvemos a estallar, ¿cachai? Yo creo que esa es la señal que hay que dar. Demostrar que hay un pueblo con autoridad, ¿cachai? Creo que Sí, eso es pero fundamental para este proceso. Bueno. absolutamente de acuerdo. Bueno, en la última parte. Es que ¿sabéis lo que me pasa a mí, Tatán? Aquí nos vamos a pelear. Ah, sí, aquí nos vamos a pelear. Es que de alguna manera, man, eso es lo que quiso, eso es lo que quiso representar el Frente Amplio cuando aparece, po, weón. En el fondo, capitalizar la movilización social, eran los nuevos iluminados, po, weón. ¿Cachai? Entonces, lo que sucede después de por qué se le trata de traidor en el fondo a Boric por firmar ese acuerdo, es porque Boric, al firmar el acuerdo, institucionaliza la cuestión, ¿cachai? Sí, bueno, mira, la crítica que yo le hacía siempre, digamos, a las formas, digamos, de Boric y de Michael Jackson, es que no lograron salir de la lógica del hijo que quiere matar al padre, ¿cachai? Eso era para mí el Frente Amplio, era un grupo de cabros, hijos de, puta weón, la Concerta, que buscaban matar al padre, pues, matar a la Concerta e instalarse ellos, weón, como la esperanza de lo que la Concerta en algún momento la nueva esperanza de lo que la Concerta en algún momento había prometido, weón, ¿cachai? Pero recogiendo el sentir social. Eso era lo que prometía el Frente Amplio. No obstante, lo que hace Boric, bueno, y lo que viene después con el estallido, weón, el estallido asesina a la política representativa tradicional. Si eso es lo que sucede con el estallido, no es solamente el cansancio del modelo neoliberal, es también el cansancio de esta política, de esta forma política, de esta forma de presidencialismo, de estructura, digamos, cameral, etcétera, ¿cachai? Es gente que entendió que estos locos te van a prometer para campaña y que después te van a abandonar. Porque esa es la fórmula. Entonces, lo que hace Boric es decir, al ir y firmar el acuerdo vuelve a institucionalizar el estallido en claves de la vieja política, pues, entonces, efectivamente, para muchos, no es mi perspectiva, pero para muchos se vuelve un traidor. ¿Cachai? Yo estoy de acuerdo contigo. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Vale, está bien. Pero todos sabemos, algunos no lo sabemos, pero lo intuimos, que para que la UDI fuera a firmar ese compromiso, algo tienen que haber negociado, po, weón. Sí, obvio. ¿Cachai? Sí. Entonces, Sí, es raro que se hayan entregado tan fácil. Y claro, ahí tú ese es puedes el ver tema. también quizás algunas acusaciones que no sé, que no fluctuaron, que no terminaron en buen pie, ¿cachai? Algunas acusaciones constitucionales, ¿cachai? No sé. Puede haber sido, sí, obviamente algo tienes que haber negociado, obviamente había que ceder en algo, ¿cachai? Oye, Pero claro, sí, como si tú, era la salida que, o sea, sin la derecha, ¿cómo vaya a negociar dentro de la institucionalidad? ¿Cachai? eso Porque es si lo no, al que final hace. esto tendría que terminar en una vía armada y... Claro, pero eso es lo que ve muy bien el Partido Comunista, bueno, al no firmar el acuerdo. Ese es el cuento, ¿cachai? Que el estallido asesina la política tradicional. Y el Partido Comunista lo No ve, sé. lo vio rápido. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Boric, digamos, busca seguir bajo los cánones que tiene y que existen, digamos, el cómo canalizar esta cuestión, digamos. Hay una bondad en eso. Hay una bondad en esa cuestión. O sea, yo creo que lo que sí, el Partido Comunista lo que hizo fue un cálculo más comunicacional al respecto. Eh, porque ojo que el Partido Comunista no votó en contra, el Partido Comunista no se puso en la foto. No, sí, ¿Cachai? sí, sí, sí. Entonces, no, yo no pongo en la foto porque después el que se pone en la foto es el que caga. Está claro, pues, ¿cachai?
y ahí fueron un poquito más astutos, o sea, al final fueron los que siguieron un poquito. El Partido Comunista igual siguió jugando, pero yo creo que fueron más se resguardaron más con la parte comunicacional de, ¿cachai? Eh, lo que sí creo que igual hay un dejo de, no sé si de desconocimiento, pero igual tenéis que cachar que el Frente Amplio no es solo RD, aunque sí puede ser el partido ancla del Frente Amplio, que sí, yo también lo miro, como que RD es el partido, porque tú cuando decís que el Frente Amplio es como los hijos de la concertación, quizás si RD nace directamente de, de grupos juveniles de partidos de la concertación. Eh, pero también hay un montón de movimientos sociales y de organizaciones sociales que se dieron en el origen del Frente Amplio. ¿Cachai? Sí, pues, sí, no, sí. Por eso digo, fue mi crítica, digamos, hoy día el Claro. Frente Amplio es mucho más que eso, por supuesto, sí, de todas maneras. Sí. Lo que sí, bueno, y otros partidos donde tú ves que hay unas bases importantes de ex militantes PS o Juventudes Socialistas, ¿cachai? Yo creo Convergencia Social, que el partido donde milito yo, uno ve también que hay una base militante que eran socialistas, simpatizantes del Partido Socialista. Yo creo que ahí sí estoy de acuerdo. Pero también ahí vienen otras organizaciones sociales que vinieron armando los distintos partidos, ya sea al menos lo más importante, Comunes, Convergencia Social y Revolución Democrática. Ya, está Lo bien, que pero sí Logan, está claro, igual había un rato en que si alguien no hacía lo que Boric o Jackson quería, weón, como que tenía que despedirse del Frente Amplio, weón. seguramente, O seguramente. sea, Eh, ¿por qué levantaron a la Beatriz Sánchez, weón? sí, claro. Yo no estaba ahí en el frente, pero no sé qué lo pudo haber pasado. Sí. De hecho, mi candidato en esa época era Mayor. Mayor todo el rato, claro. Iba por Mayor antes que por la de lista. Pero bueno, ahora estamos en otro. Oye, lo que sí estamos de acuerdo, yo creo que lo hemos conversado, es que el Frente Amplio viene a tomar esta posición de centro que lo está perdiendo la concertación. Eh, y lo está perdiendo con una velocidad que yo creo que es cada vez más rápido. Bueno. Yo creo que antes de la irrupción de la oficialización, incluso antes de la primaria, como que todavía no estaba tan claro, o todavía se le tenía mucha fe a la concertación como una fuerza política importante, pero yo creo que se está desarmando, pero muy rápido, y lo gatilló ahora último, o sea, el último hecho que terminó por gatillar eso fue la derrota de Narváez, porque la derrota de Narváez dejó muy libre a muchos socialistas. O sea, ¿cuántos de Claro. los socialistas, weón, dicen que van a ir por la DC, po, weón? Dilo de nuevo, Y si la que te DC quedaste saca una. pegado. Ahora sí. Dilo de nuevo, sí, pero te habéis quedado pegado. Pensé que quería que lo dijera de nuevo porque era muy importante. Así como, También, dilo de también. nuevo para que te escuchen. Dilo más No, fuerte. porque pues yo decía que mucha militancia PS no va a ir a votar por la DC, po, weón. Y ya muchos se han abierto a la posibilidad de apoyar a Boric. Hoy día salió, por ejemplo, una noticia de la Maya Fernández, haciéndole un guiño, pero súper. Diciendo, no tiene claro que vaya a votar por la DC, y que cree que Gabriel representa un poco más la base del Partido Socialista. Claro. Sí, pero es que es lo que te decía. Sí, a mí no me quedan dudas que todos estos locos, no sé, incluso Jackson y Boric, incluso ellos dos, los representantes de la movilización del Pingüina, digamos, no sé, no habrían firmado el acuerdo. Bueno. Si ellos, años antes, no habrían firmado el acuerdo, habrían seguido movilizándose. ¿Cachai? Entonces, pero esa es otra cosa, ese es el sentir de la calle, po. Nada más que eso. Sí, sí, sí. Ahora, igual, ¿qué hubiese sido si no hubiese estado el Frente Amplio en este momento? ¿Qué acuerdo se hubiese llegado de la clase política? No, weón, si hubiesen tenido que subir a un barco, weón,
a firmar Claro, el tratado, weón, en una isla, así, a hacer la weá de ahí para adelante en una isla. No, sí, pues, ¿qué hubiese salido de algo de la concerta con la derecha? no, Nada, nada. si es que la política tradicional se murió, Tatán, weón, se murió. Sí, pues, bueno. Si lo que se va a intentar es seguir en la clave tradicional, no lo van a lograr, weón. Porque ya no es el camino, ya ese no es el camino. Probablemente vamos a tener hoy día, porque además hay una irrupción de las tecnologías, entonces ya no puede ser que solamente la opinión de la gente esté en el voto, weón. Si hoy día todos podemos opinar con hacer 2 clics, ¿cachai? Entonces van a tener que buscar fórmulas que nos representen mucho más. Puede ser a través de partidos también, pero ya el candidato no va a poder ir y decir lo que a él le parezca y salir en la tele y decir, bueno, ustedes me votaron, pues, weón. Ustedes me votaron, ya sabían cómo pensaba, ¿cachai? No, ese weón va a tener que decir, oiga, ¿sabe qué? Se viene la votación tanto. ¿Qué piensa usted? A usted que yo lo represento. ¿Cachai? Va a tener que ser una vuelta distinta. Sí, pues, sí. Ahora sí, lo bueno de estos grupos o personas que no lograron entender que la política cambió y que siguen trabajando bajo los antiguos cánones de la política, es que nos dan material para nuestra sección picante. Oh, sección picante. Ya, pues. Sección picante. Mira, mira. ¿Tenéis la cortina? Sí, pues, weón. La estoy buscando ahora, mira. Cáchate esta. Cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Cabros, esto no prendió. Está buena. Ahí esa parte era. Oye, ¿sabéis que esa parte de Piñera, culiao, estaba perfecta para mi sección picante? Para la Ya. noticia que yo tenía. ¿Tú crees que nos Yo demanden tengo una. por poner esta usted? Yo creo ¿Los que sí. derechos de autor? Que no, no, yo pensé que nos iba a demandar Piñera por lo que iba a decir. Oye, yo quería comentar como de la sección picante, tengo 3, pero voy a quedar con una, que para mí es la más. Puta, va mucho en la línea también de lo que comentaste de la derecha que perdió el pudor, que Piñera no deja sorprendernos y no deja y no cambia la línea, po, weón. Es como que me da la impresión que busca otro estallido, weón. Hace 5 días salió el anuncio de Piñera para la crisis hídrica, el plan para el manejo de la crisis hídrica. ¿Ya? Y la noticia fue, mira, te voy a leer el encabezado. El lavado de autos con manguera y apertura de grifos son conductas indebidas. A mí me parece terrible. Estuve buscando la noticia, busqué el video, después vi la noticia en alguna de Canal 13, creo que la vi. No hace ninguna referencia al uso del agua por parte de las mineras o para el uso de la agricultura, especialmente, por ejemplo, en la zona de los Altos, que se ha hablado mucho últimamente. Pero sí hace, o sea, su política para el resguardo del uso hídrico es restringir el lavado de autos y restringir y mejorar el uso de los grifos. O sea, yo creo que sí estoy de acuerdo. Si igual a uno le duele la guata, weón, ver a alguien, weón, en Santiago lavando el auto con la manguera todo el rato, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Desperdiciando el agua. Desperdiciando la agua, claro, weón. Pero no puede ser como tu pilar fundamental sobre todo en un momento de cambio climático ya evidente, en una weá donde tú decías, estamos a un paso o sea, todo el mundo tiene un acceso a información, donde todos saben que la crisis hídrica se puede manejar restringiendo el mal uso que se le da a la gran industria. ¿Cachai? Y Piñera sale con esto, donde todo lo que hace es llevar la discusión a un lado chiquitito, pero sin tocar a sus amigos. Entonces eso me parece que va en la línea de nuestro presidente, va en la línea en la pérdida del pudor, como decís tú, y va en una línea picante, como es Piñera. Sobre volumen. Oye,
Y pasaron hartas cosas en la semana que calificaban, pero tírate la tuya y de ahí yo te voy a comentar otras dos que yo tengo de ahí también guardaditas para que las comentemos así a la pasada. Oye, es que sabéis que tenéis razón, pues, weón. No puede ser, weón. A mí también me daba pudor esa weá de que tenéis que bañarte en 3 minutos, weón. No, no eran 3 minutos, Claro, era una weá así. ¿Cachai? O no sé, pues, weón. Si al final uno pasa por el centro y las luces de la oficina están todas prendidas, weón. ¿Cachai? No puede ser, digamos, que constantemente se nos esté diciendo a nosotros, a los de a pie, digamos, que somos la base de la crisis hídrica, que somos la base de la contaminación. Ya probablemente lo claro. somos, de alguna forma, ¿cachai? Pero ojo, que hay matrices productivas en Chile que todavía están, digamos, sumamente atrasadas en tecnología, weón. O sea, tú nombraste la minería, sí, efectivamente, pues, weón. Algunas han avanzado, no sé, en utilizar, puta, los que ponen la propaganda en la radio, weón, de 100% agua desalinizada. Puta, bacán. Pero ¿cuánto te demoraste, po, weón? Sí, pues, bueno. O sea que Piñera ahora de nuevo vaya a abrir una planta de carbón, weón, puta. No, po, weón. También tenemos esta weá de Dominga. No, no. Mm. No puede ser que nos estén mandando, weón, a cerrar los grifos o a no ocupar la manguera para lavar para lavar el auto. Claro, Cuando todavía en realidad estamos, no estamos avanzando en tecnología, weón. Y ahí mm, no es solamente el tema de no avanzar en tecnología, sino que también tiene que ver con no poner los recursos en investigación y ciencia, weón. Así sí. que, sí, pues, weón. Yo en la sección picante, porque esta weá es una picantería absoluta, weón. Algo dijimos, pero como que al otro día de que grabamos, apareció este tema de la lista del pueblo, po, weón. ¿Cachai? De que la notaría la habían cerrado no sé cuándo y el notario se había muerto no sé cuándo y estaban todas, y al final todas esas firmas, por mucho que alguien haya firmado, que cosa que ya es sumamente cuestionable, es falsa. La firma es ideológicamente falsa. Sí, bueno. Y claro, todos los que tenían aquella esperanza de la renovación en la lista del pueblo, se les murió, pues, weón. ¿Cachai? Y los constituyentes de la lista del pueblo, ahí me da más risa todavía, porque hay unos que fueron muy inteligentes y dijeron así como, mira, sabéis que yo estoy en mi proceso constituyente y acá hay un cagüín, no quiero que este cagüín me perjudique mi trabajo, por lo tanto voy a quedarme stand-by a ver qué sucede, ¿cachai? Y hay otros que arrancaron como ratas, po, weón. Sin querer decir que sean una rata, no estoy diciendo eso. El hecho de arrancar así como, no, estos que hacen lo mismo que hacían los otros, Mm. no. Para mí esa es la picantería de la semana, weón. Igual, Y lo que después sí, este loco encalado, weón, tratando de buscarle una salida y se mete prácticamente en el mismo discurso Piñera del no, mal, infiltrado, weón, del buen infiltrado. sí. Oye, lo que sí a mí me llama la atención es que si no me equivoco, la lista del pueblo estaba buscando patrocinio, bueno, para este candidato para Encalao, pero además también patrocinios para distintas candidaturas, Sí. diputados y senadores, pero no logró los patrocinios ninguna. Si no me equivoco, la única que llegó a los patrocinios fue la Fabiola Campillay, y que fue a inscribir su candidatura y avisó que se iba de la lista del pueblo. ¿Cachai? Entonces igual ya venía una deslegitimación de antes, de la lista del pueblo, igual ya venía medio capa caída, ya venía para atrás. No, O sea, a mí no me igual cabe, una lata, no me a mí cabe igual me da ningún. lata, porque yo igual tenía harta, yo soy súper optimista de todas estas fuerzas cuando se unen las izquierdas, pues, weón. ¿Cachai? Porque uno igual que es de izquierda, como decís, puta, la weá, hasta cuando nos peleamos, pues, weón. Y es como, chuta, este es un nuevo intento por unir otras, ¿cachai? Ya, bacán, pues, weón, pero puta, no Pero es que no es resultó. Y uno, Tatán, no es de izquierda, weón.
O sea, hay un discurso social que uno en nuestras claves, digamos, asocia a la izquierda. Pero Sí, claro. ellos no se definen como movimientos de izquierda por lo que te decía, ¿cachai? Porque la política tradicional se murió para estos locos. Ya ellos no son de izquierda o de derecha. No, esa valla no existe para la calle, ¿cachai? Van a recoger lo que a ellos les parezca que es. Ahora, el problema de esto es que va asesinando también gente, pues bueno. O sea, no me cae Sí, ninguna pues, duda que Sharp va a desaparecer un rato en la palestra pública, porque Sharp le había puesto las fichas, pues bueno. sí, pues. Yo creo, yo tengo una teoría de Char, pues, weón. Bueno, Char se fue al partido cuando yo venía entrando. Entonces no le cacho mucho el rollo. Pero lo que sí, mira, el otro día le escucharon a unos analistas políticos que decían, cuando se fueron estos grupitos de RD a formar estos nuevos tratos, ¿Ya? ¿cachai? Puta, que eran bien molestosos por el Frente Amplio, porque eran los que siempre friccionaban para el centro, pues, weón, ¿cachai? Yo creo que RD se aligeró bastante cuando se fueron estos personajes a nuevo trato, que a todo esto deben estar ahora como a quien apoyan, pues, weón. Van a votar con la DC. Pero bueno, ellos se Oh, quisieron meter liberar en el voto. ese tete. Eh, bueno, por ahí algún analista político dijo que fue una estrategia de Jackson para crear puentes con la exconcertación, que me parece que tiene toda lógica, ¿cachai? Porque detrás de lo que uno ve igual pasan cosas. Y yo creo que sí puede haber sido seguramente alguna forma de crear puentes con la desconcertación. Eh, y creo que lo mismo pudo haber pasado con Chuck, pero para el otro lado. Yo creo que se creó esta como fricción, ¿no? Como que yo me voy, como que usted va por otro camino, yo voy por otro. Y yo creo que igual puede ser una persona que estoy haciendo una película ficción, que haya hablado con Boric y Boric le ha dicho, ¿sabéis qué? Tenéis que ir para allá porque tú tenéis que mantener la comunicación con las nuevas fuerzas de izquierda que se están creando, como la Lista del Pueblo y otros. Es una película que me estoy armando yo, pero yo creo que pudo haber sido. Ante eso, sí queda, y con la desaparición ahora de la Lista del Pueblo, sí queda medio solo, pero igual Chap tiene una inercia se mueve sola, yo creo. Bueno, igual tiene su capital político que lo puede seguir moviendo. El tema es como para dónde se va a mover ahora. Pero tú decís Eh, que Boric es maquiavélico. no maquiavélico, pero yo creo que en todos lados tenéis que ser un poco. No, yo creo que no hay que ser tan inocente y creer como, oye, que nosotros aquí no vamos a hacer los cambios y hay que buscar formas de tender puentes para otro lado, si no, si te caes en la tuya, está ahí sonado. Ahora, si es así, me parece así como súper interesante la forma de hacer política de esta nueva Sería como generación. la antipolítica, pues, weón. La antipolítica, pero Ah, entretenido. Sería entretenido si que fuera así. no, Sería mira, entretenido. Oye, como estrategia, ya. como estrategia, claro. Yo tenía dos más que las quiero comentar a la pasada, que uno es el tema de la parada militar. Que se haga la parada militar en este contexto yo creo que no tiene ni un sentido. Pero lo que no tiene más sentido, y volvemos al anterior, es que se pierde el pudor en lo discursivo, güey. Es que van a hacer una parada militar y el objetivo principal es hacer un saludo al servicio de salud por la pandemia. Y esto debe ser como aquí en el culo para el servicio de salud, bueno, en vez de andar haciéndome un saludo, ¿por qué mejor no me prestáis esa plata, que no sé cuántos millones de pesos es? Inviértelo acá, weón. El otro día vi una noticia de un cabro que decía, bueno, que les llegan las mascarillas KN95 que dicen no autorizadas para uso médico. Y así un montón de falencias más. Entonces, esa weá es terrible, weón. Yo no sé, yo lo encuentro que sigue es picante. Es picante, Para weón. que Esa es es picante. es picante. Y lo otro picante que tengo es que se cierre el 50% del hospital que está frente al Ah, weón. Eso yo lo al tenía anotado. Costanera Lo tenía Center anotado. Del para Costanera construir Center. estacionamiento, weón.
Horrible. Mal. Esas eran 2 cositas que tenía. Oye, no, pero que tenía espérate, anotado. el Costanera Center es un pico, po, weón. O sea, si tiene una forma fálica, es de ser el edificio más grande del sector, se ve hasta de La Pintana, weón. O sea, Sí, pues, weón. no solamente el que lo construyó, weón, tiene un problema psicológico, sino que además el que lo aprobó, weón. Polman. Sí, Polman, sí, claramente lo tiene chica, po, weón. Sí, po, weón, y nos chantó tremendo pedazo de falo, weón, en medio de Puta, Santiago. justo que estaba negociando el auspicio de Cencosud para este programa. Weón. ¡Oh! Cagamos. Ya, bueno, la tiene grande, ya. La Ah, tiene grande y rica. está bonito el edificio. Está bonito. Nadie quiere suicidarse ahí, ya. Claro. Sí. Oye, yo Y más encima matar la mitad de un hospital para eso, weón. O sea, es mal, po, consumismo. weón. Es consumo. Es Sí, po. consumo. Sí, po, weón. Así es. Oye, no sé si pasamos al tiro a la otra sección. Sí, démosle, po. Sí, ya ¿Tenéis caleta rato. cortina también o no? No, weón, no tengo. Pero le Puta la ponemos, weá. po, weón. Ya esto le ponemos, esto vamos a dejar un espacio para la cortina. Eso. Ahora viene la. No sé si le pusimos la idea poco popular o la idea impopular. No, Pero poco esa es la idea. popular, poco La popular. idea poco popular. Sí, porque poco impopular no es lo mismo, po, weón. No es lo mismo que poco No, no es popular. lo mismo. No es lo Sí. mismo. Ya, esto es poco popular. Es poco popular. Yo tengo una. Y esta basada en que he visto que se ha estado conversando mucho el tema porque, bueno, por los precios del alza de los combustibles, nuevamente sale a flote la idea de legislar para eliminar el impuesto específico a los combustibles. Yo creo, y tengo una idea muy poco popular al respecto, que no se debiesen eliminar. Pero no hacia rajatabla, ¿cachai? O sea, yo creo que no se debiesen eliminar, pero obviamente tiene que ser ir de la mano con un... bueno, no se debiesen eliminar porque creo que eso aumentaría el uso de los vehículos en forma individual, ¿cachai? Y Sí, yo creo que eso hay que desincentivarlo, ¿cachai? Pero tiene que ir de la mano, obviamente, con un buen transporte público. O sea, si no tenemos un buen transporte público, ¿quién va a querer andar, weón, en la micro? Todos van a querer andar en su auto, ¿cachai? claro. Pero bueno, yo creo que no lo eliminaría. No eliminaría el impuesto específico. Es poco popular. Es poco popular. Pero Poco efectivamente incentiva el auto, pues, bueno, el uso del auto. Y hay un montón de contaminación asociada también al uso del vehículo. Pero weón, en Santiago no se puede andar, weón. No se puede andar. Para donde tú vayas hay taco. No, qué mal, weón. Sí, mal, Qué súper mal. Yo mal. viajé a Santiago hace un par de semanas y llegué a Santiago un día miércoles o jueves en la noche y como a las 9 de la noche, sí, como a las 9 de la noche llegué. Y tuve que tomar la costanera, perdón, Vespucio, y a las 9 de la noche todavía había taco. Entonces, cuando antes a esa hora la gente ya estaba en su casa, po. No, todavía Claro, claro. malo. Aparte que es uso individual, pues, weón. O sea, es muy poca la gente que anda así como, ya, puta, organicémonos y nos movemos. Bueno, cada uno en No, su claro. auto, cada uno en su auto, terrible. Bueno, yo en Yo todo creo caso que la soy eliminación del impuesto llegó a, la eliminación del impuesto debería ir al transporte público, a los taxis colectivos, bueno, a los Uber, no sé, pues, bueno, ¿cachai? Para que la gente se motive a usar eso antes que su propio auto. Pues, bueno. Sí, está bien, está bien. ¿Y la otra que tenía ahí? Tengo la otra, que es, yo creo que igual no es poco popular, yo creo que sería muy popular, pero igual hay un grupo importante de la población que se le tiraría encima. Y me refiero a la vacuna obligatoria. Eh, yo creo que en algún momento se requiere, bueno, ahora están diciendo que se requiere ya con urgencia la tercera dosis, porque ya hay una masa importante de la población
está perdiendo sus anticuerpos con la primera y segunda dosis. Claro. Pero hay un miedo muy grande por parte de la autoridad de que la gente no vaya por esa tercera dosis. ¿Cachai? Y lo cual nos haría caer de nuevo a un rebrote y a saturar la hospitalización por COVID. Entonces yo pensaba, ¿qué pasa si la hacen obligatoria? Y lo encuentro, yo no sé, en verdad aquí no sé si estoy de acuerdo, a favor o en contra, pero lo encuentro peludo, porque igual atenta como a la libertad personal, ¿cachai? A mí me tocó conversar con una persona el otro día donde decía, bueno, yo apelo más a mi trabajo, a mi sistema inmune, bueno, hago deporte, me alimento bien, ¿cachai? No sé, pues, bueno, pero creo que la vacuna no es la forma. No sé qué Bueno, crees tú si... esa es una buena discusión, pues, weón. La libertad personal versus, digamos, el bienestar social. O sea, la cuestión comunitaria versus la cuestión individual. Yo creo que en este tipo de cuestiones donde involucra, digamos, la posibilidad de la muerte, no que te vaya a morir, es necesario, weón. Porque el hecho de que tú tengas un buen sistema inmune, digamos, es decir, que vayas a reaccionar bien frente al virus, no te hace, digamos, incapaz de contagiar, pues, weón, ¿cachai? Entonces, la vacuna tampoco, pero al parecer reduce las posibilidades. Y en el fondo lo que se busca con la vacuna es erradicar el virus o, en su defecto, hacer que se movilice lo menos Disminuir la posible, weón. propagación. Claro. Disminuir la propagación, efectivamente, pues, weón, ¿cachai? Entonces, bueno, pero es que es lo mismo que conversábamos, pues, weón. Si al final son las claves que tenemos, es el individualismo. Mira, a propósito de eso mismo y de las ideas poco populares, está el cuento que propuso Jadwe, que parece que Boris también lo propone, que es la de la legalización en el fondo de la marihuana. Ahora, Jadwe fue un poquito más allá, cuando era absolutamente innecesario ir más allá, fue más allá. Y habló hasta de la pasta base o de la cocaína, ¿cachai? No era necesario, sobre todo si él estaba pensando a largo plazo, ¿para qué te metí ahí? Ya, pero bueno. Les cuento es que a mí me parece, solo para la discusión, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, solo para la discusión, es distinto cuando tú, digamos, tu consumo, porque la marihuana, digamos, aparte es hedionda, es pasosa, digamos, en olor, y tú te ponías a fumar en tu casa, y tu casa, weón, tiene 2 metros de frente, o 3 metros de frente, no sé, y tú estás fumando en tu casa, y el vecino se está fumando lo que estáis fumando tú en tu casa, weón, ¿cachai? Entonces, hay consideraciones que van más allá del simple consumo. Si yo me fumo un porro, weón, en el patio de mi casa, el vecino va a estar recibiendo mi olor. Y si el vecino tiene hijos, weón, ¿cachai? Entonces yo creo que hay que darle una vuelta más a estas cuestiones respecto a la libertad individual, que a mí me parece súper bien, todos la deberíamos tener. Pero cuando la libertad individual no va acompañada de la conciencia social, más que libertad tiende a ser individualismo, weón. Sí. O sea, yo lo diría, ¿no? Como ese hecho puntual, igual a mí me pasa más con el cigarro. Lo mismo, bueno, sí, con cualquier cosa, pues, weón. O sea, Sí. vamos, el alcohol, weón, ya, no lo pongamos con el humo, el alcohol. Pero si el weón va después, lo que hizo el concejal, weón, de salir y chocar curado, entonces, Sí, pues, bueno. ¿cuándo se transforma en libertad personal? Cuando existe conciencia social, para mi gusto, digamos. Es decir, entiendo lo que significa este consumo, y no solo para mí, sino que para los que me rodean, o para los posibles, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, claro, Sí, la persona que estaba conversando contigo, me imagino que está, digamos, a favor de la no vacuna obligatoria, ¿cachai? Pero sí, ¿y lo que implica, bueno? sí. Bueno, hacía más alusión en la discusión un poco a la falta de información, weón. O a la falta como de conocimiento de las cosas que te podrían causar la vacuna, ¿cachai? O de lo experimental que puede hacer la vacuna.
igual me hace sentido, o sea, al final igual uno tiene ciertos como resquemores al respecto, pues, weón. Sobre todo también quizás con las mujeres, porque también hay mucho miedo con el tema de lo que pueda provocar con, no sé, por un cambio en la parte reproductiva, ¿cachai? Como cosas así, que está enfocado a eso. Entonces, me, me parece válido igual, pero no sé, me cuesta tener una opinión, porque además, igual que el otro que comentaba, o sea, es como estas cosas tienen que ir acompañadas también de otras medidas, ¿cachai? O sea, yo igual creo que eh, tú no podés basar una política pública en base a vacunaciones. Es como, enférmate, total, te vacunamos. Yo creo que igual tiene que haber un modo preventivo. O sea, si uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad, puta, Claro, ataquemos la obesidad, pues, bueno. O sea, no hay, por ejemplo, un plan de buena alimentación, ¿cachai? De vida deportiva, ¿cachai? No existe, ¿cachai? Y bueno, eso nos podría ahorrar cuánto gasto público en todas las enfermedades que se derivan por la obesidad, pues, weón. ¿Cachai? a Entonces eso me yo refiero, po. igual creo que también tienen que haber otras cosas de la mano con esto, weón. ¿Cachai? Sí, pues a eso me refiero. O sea, yo no estoy diciendo que debe ser obligatoria. Lo que estoy diciendo es que tiene que ir acompañada de conciencia. A ver, ¿a qué me refiero, weón? Al final, pareciera ser que tanto el virus en su etapa inicial como después la variante Delta llegaron por una persona que hizo un viaje de vacaciones, se lo trajo para acá y le importó, digamos, un maní del resto de la gente, weón. O sea, había una señora, weón, que sabía que tenía la variante Delta, y después igual fue al supermercado, fue a una fiesta, un matrimonio, no sé qué cuestión era. ¿Cachai? O sea, Funeral. bueno, un funeral, la weá que sea. El cuento es que ella sabía que no tenía que hacerlo. Sí, ¿Cachai? pues, weón. Y a eso me refería con lo mismo de Mañalich, ¿cachai? Es decir, el conocimiento versus la conciencia, porque podemos estacionar esto en la derecha y, no. O podemos decir, oye, bueno, en realidad a todos nos falta esto, nos falta cultivarlo más, ¿cachai? Sí, pues, weón. O sea, mira, bueno, el mecánico de mi auto me dijo el otro día así como, oye, no, si ya había ido de vacaciones a no sé dónde, ¿cachai? Al Caribe. Entonces, dijo que tenía que hacer cuarentena, pues, weón. Y un día paso por el taller, lo que pasa es que tengo un problema en el auto, entonces paso por el taller y cacho que está abierto, pues, weón, y le mando un WhatsApp, así como, oye, eh, avísame para pasar para allá cuando puedo, y me dice, oye, no, es que sabéis que di positivo, weón. Entonces, si queréis, ven, pues, weón. Yo por último te atiendo de lejito. ¿Cachai? A eso me refiero, weón. Ese weón tendría que estar en su casa, weón. Sí, pues, weón. Sí. Es que se pierde también como la magnitud o la importancia de la weá, no sé, weón. No sé. Igual me pasa, a mí me tocó viajar en avión a Santiago y me llamaron como 10 días después diciendo que fui contacto estrecho de alguien que viajó en el avión. Sí, y empecé a preguntarle a la persona que me llamó por teléfono para avisar. Yo viajé un sábado, ¿no? Y esta persona afortunadamente nos llamó el mismo domingo cuando le entregaron el resultado de su PCR. O sea, ese buen viajó, ¿cachai? Sabiendo, ya se había sentido mal, ya Que se hizo tenía un examen. síntomas. Entonces el buen dijo, voy a viajar antes que me den el resultado. Claro. Claro, pues, weón, ya sabía, pues, weón, ¿cachai? Entonces no hay conciencia de la weá tampoco, pues, weón, ¿cachai? Claro. Afortunadamente no nos pasó nada, pero tuvimos que hacer cuarentena ahí 14 días. Y todo bien. Sí, todo bien. Ya, qué bueno. Oye, tengo acá, estoy orgulloso de esto, weón. Para ver si conseguimos un auspiciador, pero mira, tengo un cuadrito nuevo. Bueno, ese es del 73, pues, weón. Sí, pues, weón. El cobre tiene que El ser loco que lo chileno. hace se llama Archivo Larrea. ¿Ya? Larrea es el apellido del artista que hacía este tipo de murales, que eran como, sí, eran como murales o revistas, cosas así, po. Buenísimo. Y tengo otros más por ahí, a ver si para la otra te los muestro, y son la raja, weón.
Así que a ver si nos ven en una de esas, nos mandan algunos de regalo también. Ya, pues, a Para que ver, le hagamos publicidad. dale a la Archivo La página, Rea, pues, weón. ¿Cuál es la página? los vamos a etiquetar ahí. Ya, bueno. Archivolarrea.cl. Archivolarrea.cl. Ya, bueno. Oye, y Si yo, nos estáis puta, escuchando antes por de. ahí, Sí, somos po. dos, pues, Oye, weón. antes. No, po. Oye, antes de que nos despidamos, y yo igual tengo harta fe que esto va a tener como harta resonancia local acá en la región. Porque tengo ¿Ya? hartos amigos ahí que van a empezar a compartir esto. Quería hacer una mención que esta semana se cumplían 16 años de la desaparición de José Huenán. Así No sé si es. cacháis el. Desaparición Sí, weón. forzosa. Sí, weón. Y el caso es súper complejo y lo peludo, weón, es que además los 3 carabineros involucrados están trabajando, weón. Fueron Sí, po. dados de baja y después los reincorporaron. Están en Talca y en Linares trabajando, weón. Así es, José Y no han Buenán. querido todavía entregar información, pues, weón. Entonces, quería hacer una mención porque acá es un hecho que, puta, que todos los años como que toca bien, bien fuerte, weón, y se empieza a recordar acá en la zona. Es el primer caso Desaparecido en de democracia. desaparición forzosa, digamos, en democracia. En democracia, sí, En democracia, en sí. 2005. Yes. Así que eso quería mencionar. Oye, Bueno, como que buenísimo. estamos, ¿no? Sí, pues bien. Bien, a ver si nos juntamos un día de esto a hacer el siguiente capítulo. Sí, pues, sí. Tiene que Ya, pues, salir bueno. pronto. Ya, Ya, pues. Nos vemos estamos. la próxima. Nos vemos. Que esté muy bien.